de tener hoy con nosotros a Carmen Cardosa, viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias, viceconsejera, por acompañarnos. Está también con nosotros Diego Coquillat, que es profesor y consultor del sector de hostelería. Gracias, Diego. Camila Ferraro, que es chef del restaurante Sobre Tablas y que ha sido premio Cocinera Revelación en Madrid Fusión en el 2020. Muchísimas gracias, Camila, por acompañarnos. Y tenemos también a Pablo González, que es el fundador de Tribu y que ha sido reconocido por Forbes como uno de los 30 españoles más exitosos con menos de 30 años. Pablo nos acompañará en una mesa redonda junto al resto de los invitados y además cerrará este evento con una masterclass que promete ser muy, muy interesante. Y bueno, hechas las presentaciones, vamos a hablar del programa Talento Cruzcampo que hoy nos une aquí. ¿Cómo surgió la idea de Talento Cruzcampo? Bueno, pues surgió sencillamente del contexto que estamos viviendo, de una crisis que nos ha puesto patas arriba a todos a nivel personal y a nivel profesional. Una crisis sanitaria y económica que está impactando de forma transversal a muchos colectivos y a muchos sectores, ¿no? Pero sobre todo está impactando a dos colectivos o dos sectores que nos tocan muy de cerca por ser quienes somos, ¿no? Somos Heineken España y por representar la marca que representamos, que es Cruzcampo. Y me estoy refiriendo a los jóvenes y a la hostelería. ¿Por qué los jóvenes? Bueno, pues porque esta generación millennial, que ahora representan este grupo que tengo aquí delante, enfrentáis vuestra segunda crisis económica en menos de una década. Y bueno, diréis, todos, ¿no? Estamos enfrentando dos crisis en menos de una década, sí, es cierto, pero a vosotros impacta en un momento de vuestra vida francamente relevante, en un momento de ilusión, de pasión y en un momento en el que realmente afrontáis el futuro de vuestra carrera profesional. Por eso para vosotros es más importante que nunca generar oportunidades y mejorar vuestras habilidades para capturar un empleo y en definitiva cambiar esas estadísticas que coloca a España como uno de los peores países en términos de porcentaje de desempleo juvenil, ¿no? Ese 42% que dice Eurostat y que nos cae como un auténtico ladrillo. Hablaba de los jóvenes y hablaba también de la hostelería. ¿Qué decir desde la cerveza que nosotros representamos, lo cercano que sentimos al sector de la hostelería? Es cierto, pero más allá de lo importante que sea para nosotros la hostelería, lo que sí me gustaría decir es que la hostelería es importante por la contribución que hace a la economía de este país. Estamos hablando de un sector que representa más del 6% del Producto Interior Bruto en España y que da empleo a 1.700.000 personas. Un sector que está sufriendo un enorme varapalo con motivo de la crisis, primero el confinamiento, varios meses cerrado, luego restricciones de aforo, ahora a eso se suman restricciones de horarios. Las estimaciones que estábamos barajando era de una caída de un 40% de facturación y que en torno a un 20% de los establecimientos aún no habían sido capaces de abrir sus puertas. Y estos datos son previos a esta segunda ola que estamos afrontando en las últimas semanas, ¿no? Obviamente todo este contexto genera mucho cambio además a muchísima velocidad y eso no hace más que reforzar la necesidad de adaptarnos y de adaptarnos a esa nueva normalidad con agilidad y con ganas, porque será la única forma, obviamente, de garantizar nuestra sostenibilidad. Y a ese contexto cambiante y demandante, obviamente, no es ajeno el sector de la hostelería. El sector de la hostelería tendrá que afrontar cambios. Algunos cambios ya se veían en el pasado y ahora ven acelerado su evolución a raíz del COVID, pero es más que probable que tenga que acelerar su digitalización, es más que probable que tenga que buscar nuevas líneas de negocio, llevando quizás o encontrando a sus consumidores en sus hogares, es más que probable que tenga que cambiar, en definitiva, para adaptarse a las expectativas de un nuevo consumidor. Y esto de apoyar a la hostelería, pues no es algo nuevo para nuestra compañía y para nuestra marca. A mí me gustaría recordar que justo en los primeros días de la pandemia
marcas como Cruzcampo, dentro de la compañía, impulsaron el movimiento Fuerzabar. Fuerzabar arrancó con una aportación de millones de cañas gratuitas a todos los establecimientos de hostelería y además invitó a muchas empresas y a los consumidores a unirse a este movimiento con el fin de hacerlo cuanto más grande mejor. Y la realidad es que fuimos capaces de reunir más de 20 millones de productos gratis para nuestros hosteleros en España en esos días justo después del confinamiento. Lanzamos el movimiento Fuerzabar con esta aportación gratuita, lanzamos Aula Abierta, conscientes de que necesitaban información y formación, y Aula Abierta era una plataforma de formación online gratuita que ponía a su disposición lo que entendíamos, considerábamos era oportuno para ellos, y muchas más iniciativas, porque los hosteleros para nosotros no son clientes, son socios colaboradores, ¿no? Y los socios pues están como los matrimonios, en las duras y en las maduras. Y hoy es un orgullo para todos nosotros, para todo el equipo que represento, para la marca que represento y para la compañía que represento, presentar Talento Cruzcampo como un paso más en ese firme compromiso por apoyar a la hostelería. Y antes de contaros un poquito en detalle qué es Talento Cruzcampo, permitidme compartir con todos vosotros este vídeo. Creo que eso es lo que necesita la hostelería hoy en día, atreverse a conseguir nuevas cosas, a romper paradigmas. Creo que esto necesita gente joven y sobre todo bien preparada. Las personas jóvenes necesitan un futuro. Es una forma de sentir, ¿no? de vivir. Quiero crear algo propio, una marca personal. Ser un gran profesional de este sector. Y cogerme la es lo que más quiero. Yo siempre estoy buscando un poco diferentes caminos. Quiero ver qué hay más allá. Trabajar en equipo. Le veo muchísima salida a esto para el día de mañana. Tengo muchas ganas de empezar. Yo os ofrezco a vosotros toda mi pasión, toda mi constancia, todo mi esfuerzo, las ganas y la motivación para hacerlo. Con mi capacidad de superación necesaria en esta nueva etapa que llamo. Muy bien, pues sí, nace Talento Cruzcampo. Y nace Talento Cruzcampo para potenciar ese talento innato que está en los jóvenes y generar oportunidades de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ofreciéndoles inspiración y herramientas que les permita encontrar de una forma más fácil trabajo o, por qué no, emprender sus propios negocios. Esta primera edición de Talento Cruzcampo nace enmarcada en ese firme compromiso por apoyar a la hostelería. De hecho, vamos a llamar a esta primera promoción la promoción Fuerzabar, porque el propósito de Talento Cruzcampo con esta primera edición será transformar jóvenes para convertirlos en auténticos agentes de cambio de la hostelería del futuro. Por ello, vais a tener la suerte, o este grupo va a tener la suerte de no recibir solo una formación convencional, sino una formación que va más allá de las disciplinas tradicionales. Cruzcampo está poniendo encima de la mesa toda su experiencia y todos los recursos de su fundación, la Fundación Cruzcampo, con más de 25 años de historia en compromiso social al servicio de este fin. Además tiene un componente social muy elevado porque en gran parte este programa va a estar financiado por la Fundación Cruzcampo y porque solo para este grupo hemos creado una bolsa de trabajo con todos nuestros clientes, que son más de 100.000, al servicio de generar cuantas más oportunidades de empleo mejor. O sea, una mayor probabilidad, si cabe, de inserción laboral
gracias a esta bolsa de trabajo, porque creemos firmemente que todo el mundo merece una oportunidad y porque creemos firmemente en el papel que las marcas y las empresas juegan en contribuir al progreso de nuestra tierra, a contribuir a la economía y a contribuir al progreso social a nuestro alrededor. Somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos como compañía y que tenemos como marca. Nos gusta decir que somos una empresa con un propósito muy claro, que es elaborar cervezas que le gusten al mundo, es decir, al planeta y a las personas. Bueno, pues no solo lo decimos, también lo hacemos, ¿no? Lanzamos Fuerza Bar, como habéis visto, pero detrás de la marca Cruzcampo y de esta compañía ha habido muchas otras iniciativas que demuestran este firme compromiso con nuestra responsabilidad social. Os recuerdo que estuvimos poniendo nuestras fábricas al servicio de la fabricación de máscaras protectoras o de gel hidroalcohólico. Bien, pues hoy con Talento Cruzcampo damos un paso más poniendo nuestra experiencia, nuestros recursos y nuestra relación con todos nuestros clientes al servicio de este fin que está por encima de todos nosotros. Generar oportunidades de empleo para los jóvenes y ser parte de la transformación de la hostelería, o al menos poner nuestro granito de arena para ambas cosas. Y para ello está esta primera edición, hoy aquí, un grupo de 40 jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 30 años, que verán dentro de poco cómo el contenido de este programa va más allá de las disciplinas tradicionales de sala y de cocina, porque realmente nuestro objetivo es formarles en competencias que el consumidor demanda en el futuro. Estoy hablando de desarrollo digital y conexión digital con los clientes, estoy hablando de nuevos canales para conectar con los consumidores, estoy hablando de sostenibilidad medioambiental también, porque la eficiencia energética o el desperdicio de alimentos en el bar van a empezar a ser elementos muy importantes en la gestión de la hostelería, o cómo no, de conciencia social. Y todo va a tener un enorme componente práctico. La formación incluye un elevado porcentaje de prácticas. Además, este grupo tendrá la suerte de desarrollar esas prácticas en las nuevas instalaciones que estamos terminando de construir en Sevilla y que está llamado a ser un centro de calidad cervecera y un centro de apuesta por el talento joven. Aparte, tendréis también prácticas en clientes durante 3 meses. Es un programa que, a diferencia de otros, está elaborado en torno a 3 itinerarios, uno que promueve el crecimiento personal, otro itinerario que tiene que ver con la transformación profesional que tenéis que experimentar, y el tercero, muy importante, con la inserción laboral. Y justo a través de la conversación que ahora vamos a iniciar con los invitados que hoy tenemos aquí, vamos a tener la oportunidad de profundizar un poco más en cada uno de estos itinerarios. Antes de pasar a la mesa coloquio, no quiero olvidarme de algo absolutamente importante, que es dar las gracias. Gracias a todas las empresas que se han prestado de forma desinteresada a colaborar con nosotros y a hacer realidad que hoy nazca un programa como Talento Cruzcampo. Me refiero a la Fundación ESDI, a la Fundación HumanAge, a ESIC, a SECOT, a DIRCON España, a la Fundación Valentín Madariaga, a Cruz Roja, a SEAR, a la Fundación ProLibertas y a Sputnik. Gracias de corazón por vuestra solidaridad y por vuestro compromiso. Es verdad que la pandemia ha hecho explícito el poder de la colaboración y ha hecho explícito la solidaridad que a nivel individual y profesional y empresarial existe en este país. Bueno, pues todos sois un enorme ejemplo de ello. Muchísimas gracias y ahora sí vamos al turno de opinión con los expertos. Y vamos a comenzar ese turno de opinión dando la palabra a la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Carmen Cardosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. La viceconsejera es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Asesoría Fiscal. Ella comenzó su carrera profesional en el sector privado, luego pasó a la Administración Pública y allí ha pasado por diferentes áreas, economía, hacienda, empleo,
y ahora políticas sociales. Bienvenida, viceconsejera. Me imagino que en situaciones como la de hoy, crisis económica y sanitaria sin precedentes, está de acuerdo con nosotros en que las políticas sociales cobran más relevancia incluso que antes. A mí me gustaría preguntarle, viceconsejera, ¿qué rol cree que debemos de jugar las empresas y las instituciones en materia social hoy en día? Pues buenas tardes, Carmen. En primer lugar, bueno, además felicitaros y sobre todo daros las gracias por permitir la participación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el acto que nos traes hoy aquí, ¿no? Y sobre todo saludar a todos los participantes, a los que han sido seleccionados para este curso, y a todos los que están al otro lado de la pantalla escuchando en este momento el acto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, el panorama que tenemos ahora mismo, como tú ya has puesto de manifiesto, es bastante desolador, ¿no? En esta crisis, en esta pandemia que estamos actualmente sufriendo todos, está claro que todos estamos perdiendo algo, estamos perdiendo familiares o amigos conocidos, o estamos perdiendo salud, estamos renunciando a puestos de trabajo, a una situación económica estable que teníamos. Entonces, en este momento, más que nunca, entendemos que la Administración tiene que saber mostrar esa cara amable, ¿no? Tiene que saber demostrar que está al lado, que podemos con este tsunami social que tenemos en este momento, y que tenemos que estar al lado de todas las personas para que todos sean conscientes de que no dejamos a nadie atrás. Y es en este momento, precisamente en este momento donde se demuestra la fortaleza de los gobiernos, ¿no? Yo llevo muchos años trabajando en la Administración, como bien has dicho, cerca de 20 años, y en 20 años he tenido oportunidad de ver una Administración fructífera y de bonanza, y una Administración de crisis. Está claro que gestionar en momentos de bonanza es fácil, pero cuando verdaderamente se demuestra la fortaleza, como tú has comentado, es en estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis en los que hay que saber estar al lado, como ya te digo, de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros como consejería, como sabéis, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de la que soy responsable como viceconsejera, estamos al lado de los colectivos más importantes en este momento, ¿no? Como son los colectivos más vulnerables. Y aunque es cierto que nuestra consejería siempre ha ido encaminada a políticas dentro de estos colectivos más vulnerables, como pueden ser las personas mayores, personas con discapacidad, menores, mujeres víctimas de violencia de género, es verdad que nos hemos tenido que enfrentar en este momento a un reto inusual, y es ver cómo dentro de ese colectivo de personas vulnerables o en riesgo de exclusión social entraban personas que hace meses atrás jamás hubieran pensado que hubieran pertenecido a esta situación, ¿no? Que se hubieran encontrado en esta situación. Personas que meses atrás estaban con un negocio montado, con un proyecto de vida funcionando, y que de buenas a primeras esta crisis ha venido a desmontarlo por completo, ¿no? Por tanto, en nuestra consejería, ahora más que nunca, tiene que demostrar efectivamente que estamos para trabajar para todos ellos, para todas estas personas, y estamos apostando por políticas útiles, por políticas que den resultados. Hemos llevado a cabo muchísimos proyectos desde que empezó la pandemia, proyectos muy específicos de la consejería: la renta mínima de inserción, tarjetas monedero, hemos dado subvenciones a bancos de alimentos, hemos hecho programas de garantía alimentaria. Estamos ahora mismo rozando los 100 millones de euros de inversión en ayudas directas para todas aquellas personas que más lo necesitan, pero a pesar de eso somos conscientes de que esto no es suficiente, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando, sobre todo para evitar que se cronifique esta situación de estas personas que se supone que están en esta situación de manera coyuntural, evitar que se cronifique y que se les convierta en algo estructural. Y aquí es donde sí paso ya a responder directamente a lo que me estabas planteando, porque está claro que este momento de incertidumbre, de dudas, ¿no? que tenemos, y a pesar de todo lo que os he dicho que estamos haciendo desde la Administración sola no puede. Está claro que la Administración necesita de vosotros, necesita del sector privado para poder salir adelante. No sé si conocéis la Agenda 2030, que es una alianza que se hizo a nivel mundial, en el que se establecen una serie de objetivos de desarrollo sostenible. Concretamente, uno de ellos, que para mí es el que tiene más valor, es el 17, que es el de las alianzas. Creo que eso pone de manifiesto la situación en la que estamos hoy en día. Esa necesidad de crear alianzas de la Administración con otros sectores, y en este caso con vosotros, con el sector privado. Esa colaboración público-privada, ¿no? Esa noción, ese concepto de colaboración público-privada que venimos escuchando desde hace muchos años, pero que ahora es cuando más valor tiene y cuando más significado cobra, ¿no? Me consta
me consta que hay una movilización solidaria por parte del sector privado en la situación de pandemia que estamos viviendo, que el sector se ha movilizado con carácter general y con un porcentaje altísimo, que ha habido por parte del sector de la distribución comercial, ha habido una colaboración magnífica, casi más del 95% de las entidades del sector han hecho donaciones de alimentos, las empresas se han comprometido mucho con las medidas laborales en materia de conciliación y de igualdad, casi un 67%, han sido también más de un 65% las empresas que han apostado por la inserción laboral de aquellas personas que tenían más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Y bueno, esto pone de manifiesto una cosa que a mí me llena de orgullo y es que las empresas no estáis solo para mirar el beneficio, para mirar las cifras de negocio, sino que verdaderamente las empresas estáis comprometidas con la sociedad y que estas actuaciones de responsabilidad social corporativa que estáis poniendo de manifiesto, como el proyecto que traéis hoy aquí, el de Talento Cruzcampo, no viene solo sino a poner eso, ¿no? A demostrar que trabajáis por y para la ciudadanía también, igual que la administración. Entonces, esta situación de compromiso, ¿no? Esta solidaridad pura y ayuda que estáis manifestando en este momento es crucial para ayudar a salir a todas las personas de la situación que estamos viviendo en este momento por la crisis del COVID, como todos sabéis, ¿no? Y ahora esta fórmula de colaboración se hace más necesaria que nunca, ¿no? Porque, como sabéis, pues si de algo sirven las crisis es para aprender. Y esta crisis nos ha servido para demostrar, en el caso de la Administración, que las fórmulas clásicas que veníamos utilizando pues no son las que necesitamos en este momento. Por eso, la mejor opción para salir de esta crisis, como os digo, es este partner, este compromiso público-privado, esta ayuda, porque esto nos permite que podamos tomar soluciones rápidas, es decir, que podemos utilizar lo mejor que podéis aportar desde la empresa privada, esa experiencia y esa profesionalidad y ponerla al servicio de los objetivos públicos. Está claro que esta es la senda de trabajo, la Unión Europea ya lo ha puesto de manifiesto. La Unión Europea, como sabéis, en esta batería de medidas que está poniendo y en los fondos, en los créditos que van a hacer llegar a todos los países, entre los que nos encontramos España, pone de manifiesto efectivamente o pone el centro de atención para salir de la crisis con estos fondos en dos líneas de trabajo fundamentales. Una de ellas es esa colaboración público-privada. Quieren promover la movilización de todo el tejido productivo y movilizar a las empresas, y otra es la del empleo. Se hace una clara apuesta a la hora de distribuir y de poner en valor esos fondos, de reducir ese desempleo estructural, de apostar por el talento. Hay que creer en los jóvenes, hay que darles esa oportunidad, brindarles esa oportunidad y hay que evitar sobre todo la fuga de talento. Es una pena que tengamos grandes talentos en nuestro país que se tengan que ir fuera a buscarse un futuro porque aquí no somos capaces de ofrecérselo. Entonces, creo que estáis en el mejor momento para poner en valor este proyecto, esta iniciativa, y es un papel, y jugáis también un papel muy importante a la hora de esa empleabilidad juvenil de la que hablabas al principio, Carmen. Sabéis que los jóvenes son el 20%, suponen el 20% de la población, pero hay una cosa muy cierta, es que son el 100% de nuestro futuro. Los jóvenes de hoy son los que van a proporcionar el futuro del mañana, y entonces somos nosotros los que estamos en la obligación de poderles ofrecer en este momento un trabajo productivo, un trabajo digno, un trabajo estable. ¿Por qué? Pues porque si somos capaces de ofrecerle un trabajo estable, haremos que tengan un papel mucho más activo en esta sociedad, fortaleceremos la economía que tenemos actualmente y sobre todo servirá para fomentar un entorno de jóvenes que consuman, que ahorren y que produzcan, ¿no? Entonces es muy importante. Sé que esto es fácil decirlo en palabras, que esto es un problema que es tremendamente complejo, no solo por las causas que lo motivan, sino también por las soluciones. Pero lo que sí es verdad es que si lo hacemos de manera conjunta, el sector privado y el sector público, y de manera coordinada, llegaremos muchísimo más lejos y seguro que lo conseguiremos entre todos, ¿no? No sé si conocéis el Observatorio Empresarial contra la Pobreza, tiene editado un informe que os recomiendo su lectura, que se titula El camino hacia el empleo juvenil y qué puede hacer la empresa. Y os recomiendo su lectura sobre todo porque contribuye a poner luz al problema, ¿no? Hace una radiografía, un diagnóstico de cuáles son los motivos que produce que haya ese desempleo juvenil, cuáles son los problemas estructurales y propone fórmulas para salir cuanto antes de esta situación. Entonces, os lo propongo sobre todo como eso, con su lectura sobre todo porque invita a la reflexión, ¿no? Sobre qué estamos haciendo y qué podemos hacer para apoyar a la juventud. Y por supuesto ya os digo que la empresa entiendo que puede hacer muchísimo,
que ese empujón que podemos darle tanto la administración como el sector privado a la empleabilidad juvenil es el ascensor social que necesitan para salir de esa zona de desprotección o de desventaja que tienen los jóvenes hoy en día y que podéis contribuir firmemente a luchar y a conseguir que el empleo juvenil sea una realidad, además desde muchos planos, ¿no? Desde vuestra propia actividad principal, desde la acción social y desde la capacidad de influencia que podéis ejercer las empresas en el trabajo que desempeñáis día a día. Por tanto, solamente puedo tener palabras de reconocimiento, Carmen, para el proyecto que estáis haciendo, para el proyecto que hoy ponéis en marcha, por vuestro compromiso social, vuestro grado alto, tan alto de compromiso social que pone de manifiesto este proyecto, por esa solidaridad que estáis demostrando con los jóvenes que han sido seleccionados y con lo que vamos a conseguir con este trabajo y por ayudar a esa inclusión, ¿no? Entonces, os deseo el mejor de los éxitos en este proyecto y espero que esta solamente sea la primera de muchísimas ediciones que podamos ver y que sean muy fructíferas para los participantes, para vosotros y para la sociedad en general. Muchísimas gracias, viceconsejera, por tus cariñosas palabras. Has hablado de no dejar a nadie detrás. Has hablado de actuar y de la importancia de las alianzas, no podemos estar más de acuerdo. Y has hablado de la estadística que más nos gusta a nosotros, que es que este 20% de los jóvenes son el 100% del futuro. Estas son las estadísticas con las que de verdad merece la pena trabajar. Muchísimas gracias. Doy la palabra a Pablo González. Pablo es un joven nacido en Andalucía, 26 años. Con 19 años, Pablo funda Pangea, hoy se llama Tribu. Tribu es un ecosistema internacional que busca conectar, despertar y potenciar el talento en este nuevo contexto digital. Colabora con instituciones tan interesantes como Singularity University, Humanage o Manpower y, como decía al principio, él ha sido reconocido por Forbes como uno de los 30 jóvenes más exitosos con menos de 30 años en España. Pablo, me gusta mucho ese mensaje que lanzas de que el 2020 nos da la oportunidad para empezar. ¿Cuáles crees tú que son los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes hoy en día y cómo podemos desde las marcas y las empresas ayudarles? Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Carmen, por la invitación y a todo el equipo de la Fundación Cruzcampo, a Pilar y Ana y a todos, porque la verdad que para mí es un lujazo poder estar aquí y poder humildemente contribuir, ¿no? desde Madrid, que es donde llevo ya viviendo mucho tiempo, pues a mi tierra, que es a la que llevo por bandera, ¿no? Allá donde voy, con mucho orgullo. Así que muchísimas gracias, sobre todo gracias por organizar iniciativas de este tipo que, como bien decía la viceconsejera en sus palabras, no tanta falta hacen en un momento como este y que requieren además que estemos todos juntos para salir cuanto antes. Es un tema, la verdad, que complicado y yo creo que además, a tu pregunta, ¿no? Que yo creo que no hay una respuesta clara. Lo que sí que creo que tenemos que tener, quizás la respuesta no la sepamos, pero sí que tenemos que estar dispuestos a hacernos las preguntas adecuadas. Y yo creo que en un momento como este, tan incierto, y además lo hablaré un poco también de todo esto, ¿no? en mi ponencia un poco final después de esta mesa redonda, creo que lo importante es entender que el mundo ha cambiado y que todo eso que nos habían prometido como nueva generación joven ya no es ni va a ser nunca lo que nos dijeron. El mundo en el que estamos hoy en día, como bien comentabas tú, Carmen, al principio, pues estaba sufriendo desde hace ya bastantes décadas cambios muy profundos que cada vez se sucedían más rápido y que estaban provocando en un contexto muy diferente, sobre todo para las nuevas generaciones, que somos, como bien decía, ¿no? La viceconsejera, pues el 100% del futuro, pero que no solo somos parte de ese futuro nosotros, sino toda la sociedad en su conjunto. De ahí que estoy muy de acuerdo con ese mensaje, ¿no? de que no podemos dejar a nadie atrás y que realmente al final de todo esto saldremos bien si conseguimos salir todos juntos. Hay un caso bastante, creo, ¿no? que es bastante importante y que además yo lo veo bastante claro en nuestra generación, una generación que ha crecido en un entorno tremendamente desafiante, con muchas oportunidades, tremendamente conectado a la información, a las personas, a todo lo mucho que somos capaces de conseguir, pero en el que muchas veces nos hemos, ¿no? camuflado o de alguna forma pues hemos intentado escurrir el bulto sin asumir lo que para mí es lo más importante de todo, que es la responsabilidad individual que todos tenemos. Está claro que como país,
que como región, que como Andalucía, que como sector hostelería, que como una compañía como puede ser Heineken o cualquiera de las miles, ¿no?, que forman este país, tenemos una responsabilidad. Pero creo que lo más importante es que asumamos cada uno de nosotros la responsabilidad individual que tenemos y desde ese compromiso individual ser capaces de poner los primeros pasos, ¿no?, de dar los primeros pasos para poder revertir la situación. Tenemos que estar dispuestos a desaprender, no solo aprender, sino a desaprender mucho de lo que hasta ahora sabíamos o conocíamos para de alguna forma intentar saber que, como decía, como lo que sabemos es nada comparado con todo lo que nos queda por delante, el estar dispuestos a desaprender cualquier cosa para poder volver a aprender lo que haga falta y más en este contexto tan incierto es crítico y esto nos cuesta mucho y está relacionado con un tema de los que luego hablaré también, que es el tema de la humildad, ¿no? El reconocer que no hay que saber todas las respuestas, pero sí que hay que tener miedo, como decía, a no estar dispuesto a hacernos todas las preguntas. Creo que es momento de dejar atrás el lamento, creo que no hay tiempo que perder, o sea, estoy de acuerdo que la situación es bastante difícil, que todos hemos sufrido muchísimo en los últimos meses, semanas, los que tenían trabajo, los que no, los que lo han perdido, los que han perdido a seres queridos, familiares, amigos, etcétera, pero no hay tiempo para lamentarse. Yo creo que al final vivir en el lamento, en la queja y en el constante reclamo de lo que nos falta no lleva absolutamente nada más que a lamentarnos y creo que también es un momento, para mí lo más importante, sobre todo para la gente joven y para la gente que nos estáis siguiendo, ¿no?, y que todos los que somos parte de esta nueva generación de jóvenes por un lado, pero también de jóvenes profesionales, creo que es momento también de volver a ilusionarnos y de pensar que al final, ya que nos dicen tanto que el mundo es nuestro, hagámoslo, porque no podemos vivir siempre de lo que otros digan de nosotros o lo que quieran definirnos como generación. Si al final nosotros queremos ser X, lo seremos y el futuro será lo que nosotros queremos que sea. España será, Andalucía será, la hostelería será lo que nosotros queramos que sea. Nadie lo va a decidir más que nosotros y eso pasa yo creo que por un compromiso individual y sobre todo por una acción constante día a día para demostrar lo mucho que somos capaces de conseguir. Y creo que es importante también, además, poner de manifiesto muchas de las cosas que a mí, la verdad, que me dan mucha pena, como andaluz fuera de Andalucía. Todos sabemos los típicos prejuicios, los típicos comentarios y las típicas cosas que muchas veces se dicen de nosotros. Y yo creo que al final no hay mejor manera de demostrar lo que uno es que hablando, perdón, que haciendo y no hablando. Y esto es importante porque creo que somos una tierra que lo mejor que tiene no es ni el sol, ni las playas, ni su aceite, sino la gente que cada día se levanta para trabajar y dar lo mejor de sí mismo, demostrando que somos capaces de conseguir cualquier cosa. Y cuando hablamos muchas veces, ¿no?, del arte que tiene el talento andaluz, yo lo que veo detrás de ese arte no es solamente capacidad artística, sino sobre todo esfuerzo, trabajo y mucha capacidad de compromiso y superación. Y que no permitamos que nunca nadie, estemos o no en Andalucía viviendo, piense o de alguna manera nos juzgue por lo que unos cuantos puedan pensar, sino por lo que cada uno de nosotros es capaz de hacer, de conseguir y de pelear cada día. Y creo que es un muy buen momento para volver a recordarnos como andaluces, como españoles, como personas en general, que al final nosotros mismos somos los que decidimos y decidimos nuestro futuro y creo que una oportunidad como esta que ahora tenéis a través de la Fundación Cruzcampo, creo que de verdad es de esas que bien aprovechadas te puede cambiar la vida, que llega en un momento en el que para todos está siendo un tremendo punto de inflexión a nivel social, económico, profesional, en todos los sentidos y que creo que muchas veces no es cuestión solo de estar en el momento adecuado, sino de saber coger el tren adecuado y creo que este de verdad lo puede ser para muchos de vosotros. Y aquí, indudablemente, las compañías, las empresas, el sector privado tiene un papel fundamental, el sector público, por supuesto que sí, pero eso es su función. Ahora queda la nuestra, que es la de la gente joven, que es la de entender, como decía, que no hay nadie que nos tenga que decir lo que somos o no capaces de conseguir y que sobre todo que al final, como siempre digo yo, no fracasa el que no se levanta, perdón, el que se cae, sino el que no se levanta. Y creo que este punto es importante porque estamos en un momento muy complicado, muy complicado, pero estoy convencido de que, como decías tú, Carmen, al principio, ¿no?, de este año tenemos que salir todos reforzados. Y para mí no habría, y con esto acabo ya, peor fracaso, no que no salir, sino que salgamos sabiendo o pensando lo mismo que pensábamos o sabíamos antes de empezar esta crisis. Creo que es una oportunidad para reflexionar, para reaprender y para volver de alguna forma a confiar, como decía, en lo que como jóvenes, andaluces, españoles y en general como personas podemos llegar a hacer entre todos, que desde luego es mucho, pero depende de nosotros. De hecho, tú dices algo que a mí me gusta mucho y es que se necesita gente con actitud necesaria para transformar el mundo, ¿no? Y mucha de esa actitud que se necesita la has estado mencionando en tus palabras. Habla de responsabilidad individual, de mentalidad de crecimiento, ¿no?, de desaprender y de aprender, de no lamentarse y de ocuparse y de construir con ilusión. Y justo ese es el motivo por el cual hemos entendido que era muy importante en este programa que hoy empieza
que hubiera un itinerario que habla justo de eso, de crecimiento personal. Muchísimas gracias, Pablo. Tendremos luego la oportunidad de escucharte con más detenimiento al final de esta mesa coloquio. Doy la palabra a Diego Coquillat. Diego es investigador del proceso de transformación digital y tecnológico de los restaurantes. Es profesor en el Basque Culinary Center y en otras universidades e instituciones. Es director del periódico digital diegocoquillat.com y de eRestaurant Magazine, y director de la escuela Diego Coquillat y creador de los premios de Best Digital Restaurant. Diego, contigo hay que hablar de la hostelería. Me imagino que ha supuesto, como bien sabes, un enorme varapalo el COVID en este sector y que probablemente lo que ha hecho es acelerar ciertas tendencias que ya veíamos asomándose en estos últimos tiempos. Me gustaría, Diego, que compartieras con todos nosotros cómo ves el sector de la hostelería y cuáles dirías tú que son esas grandes tendencias y esas grandes necesidades de la restauración a futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, indudablemente es un placer, un honor poder participar en esta inauguración de Talento Cruzcampo. Creo que es una oportunidad maravillosa, además de las dos palancas que yo constantemente estoy conversando con los hosteleros, ¿no? Creo que es el momento de la formación y creo que es el momento de la información, y por suerte hoy todos tenemos acceso a la posibilidad de formarnos con proyectos como este y por supuesto la posibilidad de informarnos sobre todo gracias a todos los canales digitales que tenemos en este aspecto. Bueno, tú decías algo que es muy importante, ¿no? Y es la aceleración. O sea, para que os hagáis una idea, nosotros estimamos que aproximadamente estos 6 meses han supuesto 6 años de aceleración digital dentro del sector de la hostelería. Es decir, estaríamos viviendo ahora mismo, si no hubiéramos tenido la pandemia, estaríamos viviendo más o menos en torno al 2025 o 26 aproximadamente en cuanto a la relación digital de los restaurantes con los clientes en este aspecto, ¿no? Con lo cual, desde luego, es una aceleración muy importante que está transformando radicalmente los hábitos de consumo y transformando esa relación que os comentaba de los restaurantes con sus clientes, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos ver la foto que tenemos ahora mismo, ¿no? Venimos de un modelo que era básicamente presencial y que se ha ido desarrollando durante los últimos años, indudablemente, de una forma muy importante, y hemos cambiado de una forma pendular a un modelo digital en este aspecto, ¿no? Es decir, hemos visto cómo ha habido un proceso de traslación muy importante y donde el modelo digital, que crecía de una forma muy lenta, se ha acelerado muy importante. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva pues que a hoy, por ejemplo, la puerta de los restaurantes ya no es de madera ni de cristal, la puerta de los restaurantes es digital. El 70% de los clientes están entrando a los restaurantes a través de esas puertas digitales. Hoy la calle más importante de cualquier ciudad para montar un restaurante se llama Internet en este aspecto. Nos lleva a que los clientes están compartiendo sus experiencias en los restaurantes a través de las propinas digitales en este aspecto, y nos lleva a que el prestigio digital, a que esos comentarios, críticas, opiniones que los clientes comparten, pues se han convertido en el elemento de captación y fidelización más importante en este aspecto. Es decir, la experiencia con el cliente se ha estirado y se ha digitalizado. Hoy el cliente no es cliente cuando llega al restaurante, sino es cliente mucho antes, a través de estos entornos digitales y entrando por esas puertas que yo os comentaba. Es cliente, por supuesto, cuando está en el propio establecimiento, y sigue siendo cliente una vez que se marcha, insisto, compartiendo todos esos contenidos, toda esa información o todas esas críticas en los entornos. Con lo cual, esta es la nueva experiencia donde es lo que llamamos los restaurantes phygital, ¿no? Donde los marcos digitales y físicos se entremezclan con absoluta normalidad. Indudablemente, esto viene abanderado fundamentalmente por los usuarios. Los restaurantes vamos detrás de lo que los usuarios nos van exigiendo. Hoy cualquier persona con un móvil tiene más información sobre un restaurante que el propio propietario en este aspecto, ¿no? Con lo cual nos enfrenta a un elemento muy importante y a un modelo que, insisto, pendula de un lado de lo presencial a lo digital, pero que no tengo ninguna duda que con el tiempo se va a equilibrar. Esto significa que lo presencial va a seguir tan importante va a seguir
siendo tan importante como ha sido, pero también se va a combinar, se va a compensar, se va a relacionar con lo digital en este caso, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque bueno, hemos incorporado un intermediario que hace algunos años no tenía esta relevancia y hemos incorporado ese intermediario entre los usuarios y los restaurantes. Y ese intermediario se llama tecnología. La tecnología, lo que llamamos nosotros los restaurantes 2.0, que hoy nos permite, pues, con un solo clic poder disponer de la alimentación que queramos, personalizar esa alimentación, nos permite poder estar en movimiento y conectarnos con los restaurantes, pero que esa evolución de la tecnología a un aprendizaje nos va a llevar a lo que llamamos los restaurantes 4.0, que es la era que estamos empezando a ver ahora mismo, donde no solamente nos conecta, sino que ese dispositivo tecnológico se convierte en inteligente, puede conversar, incluso puede predecir en este aspecto. Pero lo que me gustaría que quedara muy claro es que nos enfrentamos, insisto, a un cambio absolutamente histórico y lo que supone oportunidades absolutamente históricas. Desde luego, todos los alumnos ahora mismo están iniciando un sector que se inicia con unas variables nuevas en ese caso. Se está reseteando. Yo creo que es una oportunidad en este aspecto muy relevante. Y sobre todo, insisto, tener muy claro que comer se ha convertido en el mayor producto digital de la historia en este aspecto. Fundamentalmente por dos elementos, porque es difícil encontrar un hábito de consumo que tenga una mayor frecuencia. Tengamos en cuenta que comemos más de 100 veces al mes, que comemos más de 1000 veces al año. Es difícil encontrar, insisto, cualquier otro elemento que tenga la frecuencia. Solamente digitalizando un porcentaje muy pequeño de ese hábito nos enfrentamos al mercado digital más grande de la historia. Y lo segundo, porque hasta ahora los restaurantes eran un elemento de destino, los clientes iban a los restaurantes, pero ahora, gracias a la digitalización, también se han convertido en un elemento de origen. Es decir, hoy los clientes van a los restaurantes, en aquellos sitios en los que pueden, por supuesto, pero también los restaurantes van a los clientes en este aspecto. Y todo esto, desde luego, nos lleva a lo que nosotros hemos llamado una nueva hostelería que sin duda alguna es cambiante, y lo estamos viendo día a día, que es compleja. Es decir, estamos viendo cómo muchos modelos digitales se están empezando a asociar dentro del propio sector. Estamos viendo cómo interviene una variable que hasta ahora no era importante, y es el movimiento, es decir, la movilidad como servicio, la posibilidad de que el cliente elija el lugar, el contexto y el momento donde quiera disfrutar de ese producto o servicio, y estamos viendo que se están generando nuevos hábitos de consumo en base a esa conexión digital. Pero para nosotros es muy importante también entender que al final, cuando este modelo se equilibre, insisto, entre lo presencial y lo digital, bueno, pues va a perdurar esa esencia de la hostelería, ¿no? Esa esencia fundamentalmente, y no me canso de repetirlo, basado en las personas. Yo creo que nos vamos a pasar de frenada en lo digital. Cada vez vamos a necesitar más esa parte personal, humana, cercana, que perfectamente va a convivir con la digital. Muchas veces, no, pero esto supone la desaparición de los restaurantes independientes. No, ni muchísimo menos. Los momentos de consumo dan posibilidad a ambos tipos. Sí que es cierto que ambos sectores o que ambos nichos de mercado van a tener que digitalizarse en este aspecto, ¿no? Pero elementos como la emoción, como la excelencia y como la calidad, al final van a ser, sin duda alguna, muy importantes en este aspecto, ¿no? Yo siempre digo que el éxito online siempre es consecuencia de la excelencia offline, ¿no? Es decir, el éxito digital siempre es consecuencia de la excelencia de las personas. Pero sí que es cierto, insisto, que vivimos en un modelo que ha cambiado de una forma disruptiva y que supone unas oportunidades enormes, y que se basa fundamentalmente en la premisa de que comer se ha convertido en el mayor producto digital de la historia. Has hablado, Diego, de la digitalización como un contenido absolutamente clave en el itinerario de crecimiento profesional que estamos trabajando en Talento Cruzcampo. ¿Algún otro conocimiento, alguna otra capacidad que consideres crítica para que esta primera promoción realmente ayude a crecer la hostelería en el futuro? Bueno, sin duda, a ver, desde luego yo creo que hay tres pilares que son ahora mismo dentro de lo que supone la gestión de un restaurante. Yo creo que hay tres pilares muy importantes en este caso, ¿no? El primero es la propia gestión con mayúsculas. Es decir, estamos en la era de la gestión ahora mismo. Todos los restaurantes han tenido que gestionar
algunos de una forma muy acelerada a este momento. Aquí sí que me gustaría hacer un inciso en algo que nosotros publicábamos ya en el año 2018 y es la oportunidad de los precios inteligentes, es la oportunidad de que el sector, gracias a la digitalización fundamentalmente de las cartas, que viene provocada y acelerada por la pandemia, es decir, no todos son elementos negativos en este aspecto, vamos a poder asistir a precios inteligentes. Hoy gestionar los precios es absolutamente fundamental. En cualquier tipo de sector, dependiendo del tipo de servicio, el precio es diferente. Tú vas a un cine, el precio los miércoles no es igual que el del domingo y la película es la misma. Vas a un teatro exactamente igual, vas a un espectáculo de fútbol y depende. Bueno, ¿y por qué los restaurantes los martes con mesas vacías el precio es el mismo que los sábados? ¿Por qué el servicio a domicilio es el mismo precio que si consumes en el propio restaurante? Esto está cambiando. Lógicamente la digitalización nos va a permitir adaptarnos. Para nosotros es una variable fundamental en la rentabilidad futura del sector y tenemos lo que nos faltaba, que es la digitalización del dato en este aspecto, con lo cual la aplicación de los precios inteligentes dentro de una gestión nos parece absolutamente fundamental. El segundo de los elementos es la digitalización, lo que nosotros llamamos el método COVID en este aspecto, ¿no? La C de cartas, o sea, todas las cartas, los menús, toda esa propuesta, pero que no supone una sustitución de la carta en papel, sino supone una evolución. Es decir, el hecho de digitalizar toda esta información nos va a permitir tener una trazabilidad digital, nos va a permitir conocer al cliente, nos va a permitir poder personalizar, porque vamos a una ultra personalización de la carta. Olvidémonos de la carta de los restaurantes. Vamos a ir a la carta de Diego, vamos a ir a la carta de Carmen, a la carta de Pablo o de Pilar. O sea, hoy con los datos y con la digitalización de los datos nos permite poder tener una carta personalizada para cada uno. Dos, por supuesto, la organización, el equipo. Tiene que haber una cultura digital, es fundamental, lo digo siempre, los mejores proyectos digitales que conozco son basados en la gestión de personas, en este caso, con lo cual impregnar la cultura digital al equipo es una de las claves fundamentales y lo estamos viendo, por ejemplo, con la gestión de la reputación online, en el momento que involucras a todo el personal. La gestión de la reputación, de esos comentarios y de esas opiniones mejora prácticamente 0,1. Estamos viendo como la velocidad para adaptarse a todos estos cambios es una velocidad jamás conocida, es decir, con lo cual vamos a necesitar esas fuentes de información que nos permitan conocer cuáles son los elementos innovadores y los elementos que tenemos que incorporar dentro de esta gestión y, por supuesto, lo que comentaba antes, también la posibilidad del dato, ¿no? El Big Data. Esto está cambiando el sector. De hecho, las empresas más importantes que hay en el sector ahora mismo son empresas que están gestionando datos. El dato es el activo inmaterial más importante de los restaurantes en los próximos años. El dato es lo que le permite al restaurante entrar en casa del cliente. Con lo cual es uno de los elementos importantísimos. Yo digo que los grandes líderes del sector no van a ser empresas de hostelería, van a ser empresas de tecnología que vendan hostelería, con lo cual en este aspecto es muy importante. Y por último, los nuevos modelos, ¿no? Los nuevos modelos que estamos viendo. Nosotros publicábamos esta semana las 5 macrotendencias que hay en el sector dentro del periódico diegocoquillat.com, donde puntualizábamos cuáles eran esas tendencias que, gracias a la pandemia, pues están apareciendo, ¿no? Una, por supuesto, es el consumo adaptado al teletrabajo. Vamos a ver nuevas formas, vamos a ver nuevos momentos de consumir dentro de ese concepto de teletrabajo y no van solamente por lo digital, por supuesto también van por lo presencial en ese aspecto. Estamos viendo la aceleración de todo lo que tiene que ver con el delivery, indudablemente, crece a 2 dígitos en todo el mundo. Hoy los clientes van a los restaurantes, pero los restaurantes también van a los clientes. Estamos viendo una macro tendencia también muy importante en cuanto a la distribución de los restaurantes, es decir, la pandemia ha descentralizado mucho las ciudades, con lo cual vamos a ver cómo los restaurantes van a empezar a encontrar ubicaciones diferentes, en este caso, que hasta ahora no eran demasiado interesantes y que van a empezar a serlo en este aspecto. Y por último, 2 cosas. Por una parte, algo que por lo menos mi generación no lo había vivido de una forma tan intensa, la enorme influencia, y lo digo así, de los medios de comunicación y de los gobiernos. Ojo, porque las decisiones de los gobiernos y la información de los medios de
comunicación en este aspecto, yo tengo un medio, van a afectar muchísimo a los hábitos de consumo, con lo cual esa gobernanza para el sector es absolutamente fundamental. Y por último, y cierro con esta frase, prepararnos pues para la recuperación del 2021, que esperamos que, sobre todo para el segundo trimestre aproximadamente, podamos empezar a tener una recuperación mucho más lógica en este aspecto que la que hemos tenido hasta ahora, con estas subidas y bajadas en este aspecto, insisto, donde la parte digital es absolutamente fundamental y donde esa gestión del equilibrio entre lo digital y lo presencial, sin duda alguna, será el futuro del sector en este caso. Muchas gracias, Diego. Tomamos buena nota. Gestión en mayúscula, digitalización con todas sus derivadas y, por supuesto, nuevos canales. Muchas gracias, Diego, y terminamos con Camila Ferraro. Camila es una joven chef del restaurante Sobre Tablas y con solo 32 años ha sido la primera mujer en la historia de Madrid Fusión en ganar el premio Cocinera Revelación en el año 2020. Camila ha desarrollado su carrera junto a grandes como Ángel León y posteriormente en el Cellar de Can Roca. Camila, tú eres un perfil muy interesante hoy porque has sido o eres joven talento, eres responsable de un establecimiento de hostelería, has sido empleada, ahora eres empleadora. Sabes que uno de los itinerarios más importantes que conforman el programa Talento Cruzcampo es el de inserción laboral, con la bolsa de empleo y otras herramientas. Me gustaría que nos dijeras por qué crees que esa primera oportunidad es importante y sobre todo qué aptitudes y qué actitudes buscas tú a la hora de incorporar a alguien en tu equipo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Carmen, por la presentación y sobre todo, bueno, pues por contar conmigo, permitirme estar esta mañana aquí acompañándoos en la presentación de esta primera edición de Talento Cruzcampo. También saludo a todos aquellos que nos estén viendo, por supuesto, a los alumnos, darles las felicidades y la bienvenida. Bueno, para responder a estas preguntas, os cuento un poco desde mi experiencia personal cuáles han sido las claves en el desarrollo de mi profesionalización y bueno, todo va por etapas, ¿no? En esta primera etapa en la que se encuentran los alumnos, la recuerdo con especial cariño, ¿no? Yo también estuve como vosotros en una escuela de hostelería, lugar que me permitió enamorarme de esta profesión que es para mí la cocina. Yo le estoy muy agradecida a aquella etapa de formación en la que aprendí los pilares básicos para ver qué esperaba de mí el mundo laboral, ¿no? Con esta primera etapa finalizada, pasé a la segunda, que fueron las prácticas. Las prácticas en empresas son una oportunidad en mayúsculas, de ver el funcionamiento de un restaurante en el que además si tienes una buena base y has tenido un buen desarrollo durante el curso, pues tendrás más opciones de elegir a qué restaurante quieres ir, ¿no? Entonces, bueno, cuando acudes al restaurante por primera vez de práctica, tienes claro que vas a seguir recibiendo formación, ¿no? Pero para mí esto debe ser el 50%. El otro 50% es dar, es poner en valor tu actitud más que tu ambición, ¿no? Al recibir, bueno, pues te desarrollas, ves la línea del restaurante, de los restaurantes que te gustan más, de lo que te gustan menos, en qué partida o haciendo qué tipo de trabajos te sientes más cómodo, se te dan mejor, pero también te desarrollas como trabajador. Muchas veces confundimos que los progresos que hacemos siempre se generan desde fuera y los asume uno hacia adentro, ¿no? Como si el mundo es el que te tiene que enseñar, cuando desde dentro podemos ser parte de ese crecimiento exterior, ¿no? Ya no estás en la escuela, ya no estás sentado en una silla simplemente recibiendo, es el momento, insisto, de dar. Y es ahí donde dejas la semilla en este restaurante según tu predisposición, pues saldrás de este restaurante como uno más que ha pasado por allí o como uno más del equipo, igual en una vacante que esté en ese momento o incluso en un futuro, ¿no? Si bueno, pues si has
desarrollado bien tu trabajo y sobre todo esa actitud en el tiempo en el que has estado de práctica. En la tercera etapa, ¿no? Será, bueno, la que me encuentro ahora, anterior, la que estaba como empleada, ¿no? Por ejemplo, como decías, en el CIE de Can Roca. Bueno, has ganado la confianza del responsable de la contratación y es el momento de aportar. Como trabajador, pues no te puedes relajar, no puedes decir, bueno, ya tengo el trabajo, ¿no? y aquí se quedó, limitarse uno pues, a elaborar todas aquellas recetas, ¿no? En el caso mío de la cocina o en sala, pues los protocolos. Como trabajador tienes que aportar valor a la empresa y eso es fundamental. Yo constantemente me preguntaba, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para aportar a la empresa? ¿Qué me hace diferente para merecer este puesto, ¿no? Y es el momento de convertirse uno en profesional y es un trabajo personal también, no viene solamente del nivel en el que te muevas o en el nivel del restaurante en el que estés, ¿no? Entonces, bueno, sin olvidar por lo general que además que formas parte de un equipo, ¿no? De una familia que nosotros solemos llamar y además que, bueno, pues son compañeros de diferentes edades, de diferentes partes del mundo, que esto siempre te va a seguir enriqueciendo y haciéndote mejorar como profesional, ¿no? La cuarta etapa, así como decía, es en la que me encuentro ahora, ¿no? Y que es la de empleadora, ¿no? Pues ahora mismo, bueno, pues el funcionamiento siempre, bueno, empieza por entregar un currículo, ¿no? Pues voy a decir que en este detalle a mí personalmente me gusta mucho que me lo entreguen en mano. Es algo que bueno, me dan mejores sensaciones, ¿no? Que me lo entreguen en mano porque personalizan ese momento, ¿no? de muestra de ganas, de disposición. Y cosas que tengo en cuenta a la hora de leer un currículum o que quizás no me llaman tanto la atención es muchas veces, bueno, pues una cantidad de contenido incluso de otros sectores que ya no son la hostelería, ¿no? Y que no es el que debo de tener en cuenta, o la cantidad de trabajos, ¿no? En diferentes restaurantes, pero de poco tiempo de duración. Bueno, yo creo que esto es extensible a cualquier profesión, pero bueno, que no, también hay alguna mentirijilla piadosa y no hay que olvidar que entre los restaurantes también hablamos y pedimos referencias, ¿no? Y qué tal este chico, ya sea de prácticas, haya pasado de prácticas o trabajando, ¿no? Entonces, pues de ahí también la importancia de dejar una buena huella y una buena semilla en cada restaurante en el que se pasa. Pero bueno, principalmente observo la actitud, como decía Pablo, las ganas, la honestidad, la implicación en el proyecto, el compromiso con su puesto de trabajo, con su entorno, con los trabajadores. Así que bueno, solo puedo decir que disfrutar mucho de este curso, aprender, crecer, porque nosotros os estamos esperando. Muchísimas gracias, Camila. De nuevo has vuelto a hablar de actitud. Muchas personas que están hoy aquí con nosotros en esta primera edición ambicionan montar también sus propios negocios. ¿Qué crees tú que debe de tener un negocio de hostelería ahora para asegurar su éxito? Bueno, respecto a esta pregunta, lo único que puedo decir es que las claves principalmente son la experiencia y el conocimiento, ¿no? Es la base que debemos tener en cuenta, además de otros muchos factores, ¿no? Pero lógicamente pues uno tiene que tener una buena formación y haber pasado durante un tiempo en diferentes negocios en la que uno se fija, ¿no? No únicamente en el trabajo concreto que tiene que hacer, sino un poquito más allá. Yo siempre digo que hay que mirar con el rabillo del ojo siempre cómo se mueve el mundo alrededor y más en un restaurante, algo que yo me fijaba mucho cuando estaba trabajando en el Seller y sobre todo con la idea ya de crear mi propio negocio, pues tienes que estar más pendiente, ¿no? de los diferentes compañeros y cuáles son sus funciones en cada uno de ellos para formar una buena estructura de trabajo dentro de este futuro restaurante, ¿no? que se plantea. Creo que también es muy importante el liderazgo. Para ser un buen líder hay que tener mucha confianza y sobre todo mucho conocimiento. Y sobre todo también otra
los aspectos, tener claro tu modelo de negocio y hacer un buen estudio de mercado, al qué público va dirigido, el lugar y el espacio que necesitas para aquello que vas a desarrollar. Un ejemplo es que no tendría mucho sentido a lo mejor hacer un restaurante de lujo en una zona universitaria, ¿no? O una pizzería en una calle en la que ya hay 3 modelos de negocio que están asentados y que son iguales, ¿no? que el tuyo, similares. Una buena gestión, también apoyándote en las nuevas tecnologías, como decía Diego, es fundamental. Nosotros ya desde el principio trabajábamos con reservas online, algo que, bueno, en una ciudad como la que estábamos, todo el mundo, familiares, conocidos, se echaban las manos a la cabeza y decían que esto pues, no era una ciudad en la que, bueno, pues se hacían las reservas de esta manera, ¿no? Nosotros apostamos por esto y es algo que todo es variable, todo es cambiante y bueno, en los tiempos que corren hay que estar más aún. Luego ahora nos estamos dando cuenta también con qué es lo que pide nuestro cliente, ¿no? Y para que ello pues salga bien hay que tener una gran empatía. En estos tiempos que corren además el cliente necesita estar acompañado, guiarle dentro del restaurante, sentirse cómodo, como si estuviese en su casa y luego pues con esta empatía pues también ser versátiles a la hora de encontrarnos cualquier tipo de cliente y bueno, por supuesto los idiomas que son fundamentales a día de hoy y para tener un gran desarrollo dentro de tu negocio, no solamente a nivel local, sino bueno, pues tener la posibilidad de hacer colaboraciones y expansiones pues más allá. Muchas gracias, Camila. Muy interesante y muy enriquecedora tu experiencia y los valores que has puesto encima de la mesa y que has compartido con todos nosotros. Bien, pues antes de dar por cerrado esta mesa coloquio, tenemos a los compañeros de los medios conectados y existe la oportunidad de que nos hagáis alguna pregunta a cualquiera de los que estamos aquí. Estoy segura de que la viceconsejera, Diego, Pablo, Camila y yo misma estamos encantados de contestaros. Carmen, soy Pilar. Creo que habéis sido lo suficientemente claros porque no ha habido apenas preguntas. Tenemos una de Mar Rebollo de Indisa que nos pregunta sobre el nuevo centro de formación de Sevilla. Si hay prevista alguna fecha de apertura en el próximo año o si podemos dar algún detalle más. Lo daremos en breve, estamos retomando las obras justo ahora y nuestra intención es inaugurarlo el año que viene y, como decía antes, que se convierta en un centro de referencia en cultura cervecera, pero también en una plataforma que apuesta por el talento joven y prueba de ello va a ser que este grupo de alumnos podrá desarrollar sus prácticas estrenándolo. Muy bien, Carmen, pues muchas gracias. Yo creo que de cara a los medios, ellos ya saben también que nos pueden seguir enviando preguntas a las responsables de comunicación, tienen nuestro contacto, así que te dejo entonces continuar con el acto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Termina este turno de coloquio y antes de dar paso a Pablo González y a su masterclass que se titula Este es nuestro momento, despido a los ponentes que nos habéis acompañado. Muchísimas gracias, viceconsejera, muchísimas gracias, Camilo, Diego. Ha sido un placer enorme contar con vosotros. Sin duda vuestras experiencias, vuestras reflexiones y vuestros consejos son muy relevantes, desde luego, para el equipo que formamos y que hemos creado con muchísimo compromiso Talento Cruzcampo. Hoy arranca Talento Cruzcampo con ese propósito de generar oportunidades y como un ejemplo más de nuestro firme compromiso social, nuestro granito de arena en ese propósito de transformar jóvenes para convertirlos en agentes de cambio claves para la hostelería del futuro. El resto de asistentes, los medios de comunicación, por supuesto, estáis invitados a permanecer unidos a nosotros y a quedaros a escuchar a Pablo González
yo desde luego prometo que va a ser muy, muy interesante. Y a los que no os podáis quedar con nosotros, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro.